Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sarely Victoria Hernández Castillo. Actualmente estoy cursando el tercer semestre de la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje de la Formación Ética y Ciudadana. A continuación les voy a presentar unas diapositivas que fue realizadas en base a un resumen que saqué de una lectura, cual el nombre es Modalidades de la violencia basada en género, definiciones y situaciones en el Perú y otros países. En el primer tema que vamos a hablar sería la violencia de género hacia las mujeres. En este tema se abarcaron las dos violencias que más conocemos, que es la violencia física y la psicológica contra la mujer en la relación en pareja. Pues como conocemos, la violencia física es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido por privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado daños físicos o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Pues aquí entra todo, pues cuando la pareja golpea, a la mujer por cualquier situación que él se sienta permitido a llevar esa acción. También la otra es la violencia psicológica. Esta violencia pues no lleva nada que pueda causar daño físicamente, sino más bien esto entra ya en lo emocional y pues en lo psicológico. La violencia psicológica es la acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla, y que puede ocasionar daños psíquicos. Incluye amenazas, insultos, humillaciones de todo tipo, celos, afanes de saber pues en dónde están las mujeres, a dónde van y sentirse con el derecho de pues de hacerla sentir menos a la mujer y, y pues causar estos daños. Pues la violencia contra la mujer es un fenómeno pues generalizado. El 2.1.2 habló del feminicidio. El feminicidio se define como el asesinato de las mujeres perpetrado por los hombres por solo el hecho de ser mujeres y que tiene como una base la discriminación de género. En realidad debe ser visto como el último capítulo en la vida de muchas mujeres, marcada por un continuum de violencia y terror. El feminicidio es la más grave manifestación de la violencia basada en género y es un fenómeno bastante extendido que va aumentando sistemáticamente en el país y en la región. El feminicidio, pues en lo personal se me hace que es algo muy notorio en nuestro país, es algo que se lleva mucho a cabo y pues que tristemente como aquí nos muestra cada vez los índices de feminicidios van aumentando. Aquí hay un caso que dice que 7 países de América Latina ya la ya la han tipificado como delito, lo cual pues tiene ventajas, ya que esto facilita que las investigaciones y en el proceso judicial se consideren factores viables y distintos a los que se toman en cuenta cuando se aborda un homicidio y que responden a la especialidad de este delito. En estos 7 países que ya está tipificado, pues ya el feminicidio ya cuenta como un feminicidio y no como un homicidio, pues que se lleve como cualquier otro. La violencia sexual sigue siendo una de las modalidades menos denunciadas y con más problemas de acceso a la justicia. Se señala que la violencia sexual se refiere a acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo acción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. La violencia sexual entra cuando una persona es obligada, ya sea a tener contacto físico con alguien o pues sexo. También entra ahí
el material pornográfico, todo aquello que tenga que ver con 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 la de la sexualidad y que la persona no esté de acuerdo en realizar eso. La regla 70 de las reglas de procedimiento y pruebas de la Corte Penal Internacional establece los principios de la prueba en casos de violencia sexual. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre. El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violencia sexual. La credibilidad, la honorabilidad a la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrá inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento anterior o posterior. Violencia y derechos reproductivos. Violencia obstétrica. Se considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de salud consistentes en 1. No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas. 2. Obligar a la mujer a parir en posiciones supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical. 3. Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causas médicas justificadas, negándole la posibilidad de cargarlo, cargarla y amamantarlo o amamantarla inmediatamente al nacer. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario, expreso o informado de la mujer, y practicar el parto por vía de cesárea existiendo condiciones para el parto natural sin obtener el conocimiento voluntario, expreso o informado de la mujer. La violencia y derechos reproductivos, para mí, a lo que yo pude entender, es cuando una mujer va a tener a un bebé y a ella no se le da la oportunidad de, pues ya sea de elegir, de qué manera lo puede tener, y obviamente pues o sea, si está bien tenerlo de esa manera. Es cuando la mujer se le priva de ver a su hijo cuando recién nace, se le priva de darle pecho, se le priva de poder dar consentimientos de que le puedan hacer algo al cuerpo de ella o de su bebé. Todo lo que pues sea interrumpido pues el derecho de la reproducción. Violencia y derechos reproductivos de las mujeres con VIH. Creo yo, por lo que entendí en este punto, las mujeres que son infectadas, pues van aumentando. También quiero pensar que esto es también una causa de la violencia sexual, y a todas esas personas, bueno, esos hombres que abusan de las mujeres, que tienen sexo con ellas, sí, que ellos lo quieran. Hay muchos hombres también que están infectados y pues esto se les va transmitiendo a ellas. El número de mujeres infectadas reportados sigue aumentando y las proporciones a la fecha indicada que por cada 3 hombres infectados hay una mujer, tendencias que se repiten en casi todos los países de América Latina. Una vez producida la infección, muchas mujeres aceptan vivir con violencia, soportando todo por el temor a no poder contar con apoyo económico de otras parejas para el mantenimiento de sus hijos e hijas. En este contexto, las posibilidades de salir embarazadas son muy altas y esto configura un problema de salud público
que debe ser enfrentado desde una perspectiva de género y de garantía de derechos. En estos casos se trata de una violencia institucionalizada que afecta los derechos reproductivos de la mujer que vive con VIH y que proviene de los servicios del salud del Estado. La esterilización forzada o forzada. La esterilización forzosa es un delito grave de violencia sexual considerado además como crimen de lesa humanidad. Se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se comete como parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. Violencia en situaciones de conflicto armado. La tolerancia social de la violencia basada en género contra la mujer que existe en muchas sociedades aumenta en las situaciones de conflictos. La violencia a la que se le somete a la mujer en tiempos de paz se extiende y reafirma en situaciones de conflicto armado, ocurriendo una suerte de polarización de los roles de género. Esta violencia se puede distinguir gruesamente en dos modalidades: la agresión sexual, ejercida de manera aleatoria contra mujeres y niñas cuya vulnerabilidad se agrava en medio del desorden y zozobra creados por las situaciones de conflictos, violencia que puede ser perpetrada tanto como varones de las fuerzas enemigas como el propio grupo que reafirman su masculinidad a través del comportamiento agresivo y misógino. Dicha agresión puede estar acompañada de agresión física violenta. Y el otro es la agresión sexual colectiva ejercida a través de la violación en masa de las mujeres de otro grupo en conflicto, utilizada como estrategia deliberada de genocidio, bajo la asociación simbólica de las mujeres con la identidad cultural de su pueblo y de su cuerpo como territorio a conquistar. También se recurre a la violación y otras formas de agresión contra la mujer para reafirmar la dominación de los varones del grupo dominado y humillarlos. La violencia en el trabajo. Al entrar las mujeres al mercado laboral, lo hacen con la marca de esta división sexual del trabajo. Por eso, pese a que su participación sigue aumentando, en una participación en desventaja, pues la mayoría de ellas ocupan los puestos más precarios y con menor reconocimiento social y las más bajas remuneraciones del mercado, sin acceder a los beneficios del sistema de seguridad y protección social. Existe también que también responden a dichas divisiones del trabajo y mantenimiento de las responsabilidades del trabajo de cuidado en el hogar. En el Perú, de acuerdo con el ordenamiento jurídico actual, el hostigamiento sexual no constituye delito y es un objeto solamente de una sanción administrativa. Esto que subrayé en amarillo me pareció algo muy triste, porque ya, o sea, en la actualidad hay muchas mujeres que sufren de violencia en el trabajo y no solamente por el hecho de que ser mujer, que tú no puedes estar en este puesto, que tú no eres capaz de hacer esto, que pues sí, que por el simple hecho de ser mujeres no pueden llegar a tener puestos altos, o categorías, no sé cómo se podría llamar, y además de que de eso, se ha visto muchos casos de mujeres que han sido violadas, han sido acosadas sexualmente por sus jefes y pues ellas no dicen nada por no perder su trabajo, ¿no? Porque quieren pues tener algo con el que llevar a su familia dinero
etcétera, etcétera. El hostigamiento sexual, donde quizá aquí en Perú no cuenta como un delito, sino solamente como una sanción administrativa, se me hace algo muy triste, como ya lo dije, porque pues al fin y al cabo sí es violencia y la violencia debe ser sancionada, este, pues más legalmente que solamente una sanción administrativa. Violencia económica o patrimonial. A lo que yo entendí aquí es cuando un hombre piensa que tiene el derecho de pues de estarle pues con por ejemplo contándole el dinero a la esposa o de que como tú eres mujer y no trabajas, yo te voy a mantener y con lo que te doy con eso le tienes que hacer. O sea, con eso te tienes que aguantar y con eso te tienes que administrar. Yo nada más me encargo de llevar el dinero a la casa y ya tú sabes cómo le haces. Es lo que yo entendí. Pero pues le voy a leer lo que yo puse, que fue lo que se me hizo más importante de la lectura, que dice, como las otras modalidades de violencia, cumple el papel de generar dependencia y temor que contribuyen a afianzar la primacia del varón, jefe de familia, en un esquema de desigualdad de género que se perpetúa gracias a la violencia, que es como ya lo comenté, que el hombre por el simple hecho de ser el jefe de familia, tiene el derecho total en la mujer, ya que ella pues solamente se encarga de la casa, ¿no? No se cuenta aún como informaciones, no se cuenta aún con información estadística sobre esta modalidad de violencia que permita precisar los alcances del problema en el Perú. No hay ahorita cifras, pero pues sí, supongo que sí hay muchas mujeres que también sufren de esta violencia. Acoso sexual en espacios públicos, pues como lo dice la imagen, no, no se me hace algo que no se pueda explicar con esa imagen. Es cuando pues ocurre esto, o sea, esto ocurre cuando uno o más hombres extraños acosan a una o más mujeres en un lugar público que no es un lugar de trabajo de la mujer. Esto no cuenta como violencia laboral y todo lo que se relacione con el trabajo en el que se desarrolla la mujer. Esto viene siendo en espacios públicos, en la calle, en los parques, en cualquier parte que sea público, que la mujer sienta que es pues acosada sexualmente por hombres, ya sea por albañiles o por todos esos hombres que se creen que tienen el derecho de andarle gritando piropos a la mujer. Trata de personas. La trata de mujeres y de niños y niñas y adolescentes implica pérdida de la libertad, de la dignidad y de la identidad personal, pues es afectada y que queda sometida a trabajo forzado o al servicio de otros en condiciones infrahumanas y bajo amenazas de su integridad y de su vida. El protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas define la trata de personas de la siguiente manera. Por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto y pues infinidad de cosas donde la persona es pues por ejemplo, es llevada a un lugar sin que ella quiera, sin que el niño quiera, sin que la niña quiera, que pues más bien sea a la fuerza o por amenazas, ¿no? Aquí son otros puntos en donde se puede tratar como trata de personas. Violencia contra las mujeres migrantes. Actualmente contamos con un importante marco normativo que reconoce los derechos de las personas migrantes y contempla en su artículo 17 que es
Obligación de la autoridad migratoria de poner en conocimiento de las autoridades competentes de los casos de niños, niñas y adolescentes mayores de edad con discapacidad, miembros de población indígenas y otros que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, así como de víctimas de presuntos delitos de trata de personas y tráfico de migrantes. Acoso político. El acoso político contra mujeres autoridades es una manifestación específica de la violencia estructural que se ejerce contra las mujeres de forma reiterada y que constituye una práctica cotidiana ejercida con amplia impunidad en todos los espacios. Se presenta de formas muy diversas, las cuales constituyen actos de violencia que afectan a las mujeres por razón de su género, que atentan contra su integridad personal y afectan sus derechos a la participación política, por lo que frenar el acoso político constituye un desafío para la plena vigencia de los derechos humanos y la seguridad de la sociedad en su conjunto. Violencia por prejuicios. Pues aquí entra mucho los temas de la comunidad LGBT, que es solo porque la persona tenga algunos prejuicios de ella, pues siente el derecho de hacerle violencia, ¿no? De cualquier tipo. La violencia por prejuicio es un concepto que apunta a una comprensión de la violencia como un fenómeno social, en contraposición con la violencia entendida como un hecho aislado. Esta imagen que yo puse aquí en esta diapositiva se me hizo que abarcaba mucho en este tema, porque la persona se va mucho por los prejuicios, ¿no? Dice, la flaca no es linda, la gorda no es fea, el gay no es afeminado, lesbiana no es amachada, romántico no es cursi, que te hable no implica que le gustes, tus estereotipos no son la realidad. Tal violencia requiere de un contexto y una complicidad social, se dirige hacia grupos sociales específicos tales como las personas LGBT y tiene un impacto muy simbólico. Incluso cuando este tipo de violencia es dirigido contra una persona o un grupo de personas, se envía un fuerte mensaje social contra toda la comunidad LGBT. Violencia familiar por orientación sexual e identidad de género. En el ámbito de las familias que se conciben como el lugar más seguro para cualquier persona, se producen situaciones de discriminación y violencia frente a los integrantes que muestran una orientación sexual o identidad de género diferente. Aquí también pues entra la violencia por prejuicio, que es a lo que yo mencioné antes. Esta violencia entra en lo familiar, que pues uno piensa que en la familia va a recibir siempre apoyo totalmente, ya sea pues por cómo eres, que te van a querer así, que te van a apoyar así, pero pues en muchos casos no lo es. Y por el simple hecho de que tú tengas una orientación sexual diferente a ellos, pues te dejan de apoyar, incluso los han corrido de casa, los padres machistas los han golpeado, los hacen que a fuerza les tenga que gustar las mujeres o que a fuerza les tenga que gustar los hombres, y pues no se recibe el apoyo que la persona pues con identidad de género diferente quisiera recibir de su familia. La violencia de género contra las personas trans, pues esta es algo que se ve mucho en la actualidad. Ya ellos han hecho muchas marchas donde piden que pues que se les trate igual a ya sea un hombre o una mujer, que no por ser trans no son pues personas normales. Aquí el joven que tengo en la foto dice los cuerpos trans son sagrados, ¿no? Como cualquier otro cuerpo. Acoso escolar o bullying por orientación sexual o identidad de género, pues esto en lo personal yo creo que se ve mucho en mi caso que estoy estudiando para maestra de secundaria, en las secundarias, porque es como cuando los jóvenes empiezan ya a sentir atracción por las mujeres, pues las mujeres por los hombres. También hay mucha confusión, ¿no? En la identidad de género que las personas quieren tener.
o que sienten que tienen. Por ejemplo, a mí me tocó varios casos de que en mi escuela había, pues en ese entonces pensábamos que eran gays y en la actualidad ya muchos tienen novias. Entonces sí pienso que es la etapa donde más se hace bullying, porque pues claro, a ellos le hacían mucho bullying, le decían que eran afeminados, que eran gays, que así pues puros insultos que se les hacen a esas personas, ¿no? Dice, recientemente se ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar 2013-2016, la cual tiene como objetivo promover iniciativas basadas en evidencias para reducir las tasas de violencia escolar en nuestro país, mejorar los logros de aprendizaje, mejorar la satisfacción con la vida de los y las escolares. Un obstáculo frecuente en la región para la debida investigación y sanción de los responsables de crímenes cometidos contra las personas LGTBI, lesbianas, gays, trans, bisexuales o intersex, es que al ser identificados como crímenes pasionales se perjudican con la investigación, que la investigación puede identificar si el delito fue cometido en razón de la orientación o preferencia sexual de las víctimas. Bueno, yo como fin quise agregar esta imagen que me pareció algo muy, pues, relacionado con el tema que dice ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. A mí me agradó mucho el que este fuera mi proyecto final del parcial, ya que mi perspectiva acerca de la violencia de género, las feministas, los feminicidios, ha cambiado totalmente y yo pienso que es para bien, ¿no? Para mí se me hace algo muy interesante el poder saber de esto como futura maestra, el poder saber cómo llegarle a los jóvenes, el poder identificar si tienen problemas de violencia de género, que ellos practican la violencia de género, se me hace algo muy, muy, muy interesante, ya que es algo que en la actualidad está impactando demasiado, cada vez hay más mujeres muertas y no por coincidencias, pues son por feminicidios. La lectura me pareció muy interesante, son datos que te dejan pues muy sacados de la onda, ¿no? Y pues por mi parte es todo, gracias por su atención.